La didáctica de hoy sobre crecimiento y talla baja está orientada en la talla baja de causa renal específicamente. Es por ello que el pediatra debe preguntarse cuándo sospechar sobre patología renal como causa de talla baja. La talla baja constituye uno de los principales motivos de consulta en la nefrología pediátrica. Causa mucha preocupación y angustia tanto a los pacientes como a sus familiares. Es muy importante identificarlo de manera temprana para aplicar e indicar el tratamiento oportuno. Cabe destacar que los riñones son unos órganos muy importantes cuya función principal es la producción de orina, que tiene lugar a través de un complejo sistema de mecanismos que incluyen la filtración, la reabsorción y secreción de ese filtrado glomerular finalmente. Dentro de sus funciones fundamentales está mantener estable la composición del medio interno, el control de la volemia, control del equilibrio ácido-base y electrolitos y una serie de funciones metabólicas. Aunado a esto, permite la regulación de la presión arterial por el sistema renina y además de ello participa en las funciones endocrinas produciendo hormonas como la eritropoyetina para estimular la médula ósea en la eritropoyesis, el calcitriol que interviene en el metabolismo mineral óseo. Las causas renales de talla baja las hemos dividido de forma didáctica en tubulopatías, glomerulopatías y enfermedad renal crónica. Las tubulopatías comprenden un grupo heterogéneo de entidades definidas por anomalías básicamente en la función tubular renal. Las glomerulopatías son otro grupo de enfermedades cuyas características, tanto clínicas, sus causas, su evolución y su pronóstico, van a afectar la estructura y la función del riñón, del glomérulo. La enfermedad renal crónica se define como la pérdida irreversible de la función renal, produciendo una disminución progresiva del filtrado glomerular. Como principal causa de talla baja encontramos entonces las tubulopatías. Estas pueden ser primarias y pueden ser de origen genético, también secundarias a otro tipo de enfermedades, a fármacos y a tóxicos. Pueden ser simples y complejas y pueden afectar obviamente el transporte tubular de una o varias sustancias. Dependiendo de todo esto viene su clasificación. Puede ser de acuerdo a la zona del túbulo renal que se encuentre afectada y dentro de ellas vamos a encontrar afectaciones de la nefrona proximal, siendo las más frecuentes el síndrome de Fanconi y la acidosis tubular renal proximal o la tipo 2. Las alteraciones propias de la SA de Henle, siendo frecuentes el síndrome de Bartel, el síndrome de Gilderman y las alteraciones de la nefrona distal, y allí las más frecuentes son la acidosis tubular renal tipo 1 o distal. De acuerdo al tipo de transporte alterado, hay que tomar en cuenta si se afecta el transporte de proteínas, de glucosa, de aminoácidos, fosfatos y trastornos del túbulo proximal. Además de eso, los trastornos del equilibrio ácido-base y del sodio, potasio y magnesio, entre otros, siendo de los más frecuentes la acidosis tubular renal y la hipercalciuria como motivos principales de consulta de la nefrología pediátrica. ¿Qué debemos verificar en estos casos? Cuando pensamos en una tubulopatía, debemos estar muy claros en la historia de este paciente, si hubo prematuridad, polidramios o bajo peso al nacer. El cuadro general se caracteriza básicamente por astenia, malestar, irritabilidad. Hay que investigar patología digestiva o síntomas digestivos como vómitos, inapetencia, anorexia, deshidratación, bien sea también sed o avidez por la sal, poliuria, y lo que nos compete, retraso de crecimiento. Además de ello, puede haber antecedentes de infecciones urinarias, alteraciones del equilibrio ácido-base, electrolitos, tetania, raquitismo y algunas manifestaciones de los órganos de los sentidos como oculares y también hipoacusia. La acidosis tubular renal es una alteración fisiopatológica del metabolismo ácido-base y cursa con acidosis metabólica hiperclorémica como condición fundamental. Puede suceder por pérdida renal de bicarbonato o por una reducción de la excreción tubular renal de hidrogeniones. En base a esto, su respectiva clasificación, de acuerdo al defecto primario. Si es la tipo 1, habrá alteración de la acidificación distal, tipo 2, alteración de la reabsorción del bicarbonato, y en la tipo 4, la alteración básicamente es la secreción de aldosterona y se caracteriza por un potasio que se encuentra aumentado. El retraso de crecimiento en estos casos se debe a la inhibición de la hormona de crecimiento. La anorexia viene secundaria a todo esto y
Además, puede ocurrir la interferencia en la acción de la hormona de crecimiento por la acidemia metabólica que presenta el paciente, aunado a los cuadros de raquitismo y las alteraciones minerales de metabolismo mineral óseo que conllevan a que el paciente pueda tener una talla baja. La hipercalciuria, como otro motivo de consulta muy frecuente, es el aumento mantenido en la excreción urinaria de calcio y puede ser primaria o secundaria. ¿A qué se debe? Bueno, hay alteraciones en el transporte tubular, hay aumento en la reabsorción intestinal de calcio, aumento en la reabsorción ósea, aumento en la producción de citoquinas, aumento primario en la producción de prostaglandinas E2 y factores dietéticos que se manifiestan en una serie de alteraciones mediante el cual el paciente va a presentar esta excreción aumentada de calcio a través de la orina. Aquí debemos destacar el papel de la dieta. Las dietas hiperproteicas son aquellas dietas que pueden condicionar la aparición de hipercalciuria. Las dietas producen acidosis metabólica y todo esto, las dietas además de esto ricas en sodio y bajas en potasio, son aquellas que van a contribuir a que se manifieste esta patología, aunado a que los pacientes no consumen suficientes líquidos y es por ello que todos estos factores van a desencadenar la patología propiamente dicha. Pasamos entonces al segundo grupo, a la segunda clasificación, que son las glomerulopatías. La forma más frecuente que ve el pediatra de presentación de las glomerulopatías es el síndrome nefrótico, caracterizado por el edema, hipercolesterolemia, proteinuria, que se presenta en estos pacientes. ¿Cómo lo podemos clasificar? Bueno, puede ser idiopático, congénito, en aquellos menores de 12 meses y puede ser genético y los síndromes nefróticos secundarios, de acuerdo a su etiología. Las características clínicas son muy variadas en las glomerulopatías. La lesión principal es la lesión glomerular mínima que se presenta en preescolares y escolares y se caracteriza por este síndrome nefrótico del cual venimos conversando. No obstante, la lesión más grave es y de peor pronóstico es la glomerulosclerosis segmentaria y focal, que lamentablemente en muchas ocasiones desencadena en una enfermedad renal crónica. También puede haber manifestaciones de síndrome nefrítico, hematuria, finalmente lesión renal, hipertensión arterial en algunos de los casos. ¿Qué pasa con el síndrome nefrótico? El idiopático es la primera o quizás la más frecuente causa de glomerulopatías primarias observadas en pediatría. Esta proteinuria, cuya manifestación es principal, es el signo clínico de la lesión propia del podocito, una podocitopatía. ¿Por qué nos importa desde el punto de vista del crecimiento? Porque el tratamiento del síndrome nefrótico está basado en el uso de los corticosteroides. Entonces, es imprescindible una monitorización periódica de este medicamento, observar el desarrollo y crecimiento, la correcta dosificación del mismo y la prevención de los efectos secundarios. El uso de corticosteroides indudablemente va a producir retraso de la talla, síndrome de Cushing, osteoporosis, obesidad, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, entre otras manifestaciones. ¿Qué sucede? Estos pacientes requieren dosis elevadas del medicamento y cuando se administra por largos periodos, como es en estos casos, se hace evidente entonces el efecto catabólico e inhibidor del crecimiento. Se suprime la liberación de la hormona de crecimiento, disminuye la expresión de los receptores hepáticos de la hormona de crecimiento y se inhibe la bioactividad del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, lo cual se puede ver de manera esquemática en donde vemos la disminución de la expresión de este receptor de la hormona de crecimiento con disminución de la producción y por ello se refleja entonces las manifestaciones que ocurren en los pacientes que reciben esteroides a largo plazo como los síndromes nefróticos. Otro punto importante es la enfermedad renal crónica como causa de talla baja de etiología renal. El 75% de los niños con enfermedad renal crónica antes de los 15 años presenta retraso del crecimiento. El mecanismo es bastante complejo, es multifactorial. La edad de aparición es importante, la enfermedad de base que conlleva a esto, la severidad del cuadro o estadio, modalidad del tratamiento que requiere el paciente y si aunado a ello la malnutrición que se asocia en estos casos, todo contribuye a afectar el crecimiento de nuestros pacientes. ¿Qué sucede? Hay una alteración del eje de la hormona de crecimiento, hay inhibición de los factores de crecimiento similares a la insulina tipo 1, tipo 3,
y este grado de alteración de la función renal que se ve manifestado en la uremia va a condicionar una resistencia a la hormona de crecimiento. Mientras más pronto se detecte la enfermedad, se hagan los correctivos, se podrá corregir y mejorará esta resistencia a la hormona de crecimiento. Hay una especie de insensibilidad a la misma, va a estar aumentada, no obstante, la eliminación renal no se va a producir de forma adecuada. Igual manera, disminuye la expresión en el receptor de la hormona de crecimiento a nivel hepático, disminuyendo la producción de estos factores de crecimiento en general. Y hay la afectación del crecimiento de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que debemos hacer? El manejo nutricional adecuado de los niños con enfermedad renal crónica es fundamental. El control de líquidos, de electrolitos. El tratamiento de la enfermedad metabólica ósea también juega un papel muy importante, y el manejo de la anemia. Se ha observado que el tratamiento con la hormona de crecimiento recombinante humana va a inducir entonces un aumento de los niveles de este factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y el inicio adecuado de una terapia sustitutiva renal. También veremos entonces la mejoría de nuestros pacientes, y el tratamiento definitivo como el trasplante renal supone una mejoría importante para nuestros niños con esta condición. La orientación diagnóstica en todos los casos es fundamental. La historia clínica completa con todos los antecedentes pertinentes, el examen físico adecuado del paciente, su presión arterial, peso, talla, y obviamente los estudios paraclínicos que nos van a orientar en cada caso. Los estudios de laboratorio son fundamentales para evaluar la función renal. El examen simple de orina, el cálculo del filtrado glomerular, la química sanguínea, los gases venosos, los electrolitos nos van a orientar en los diagnósticos respectivos, realizar la evaluación de la función tubular con las determinadas excreciones fraccionadas, bien sea de ácido úrico, y la excreción de calcio, que es muy importante, bien sea de 24 horas, o la excreción, los cálculos parciales, los cocientes parciales, determinación de proteinuria, y hay algunas pruebas especiales de estimulación y de acidificación. Los estudios paraclínicos complementan nuestra evaluación. De acuerdo a la enfermedad de base, podremos pedir más o menos, tenemos que pedir paratormonas, calcitrol, los estudios de imágenes como el ecosonograma renal, la edad ósea, si amerita el paciente, la evaluación oftalmológica, audiometría y el estudio genético. En general, la referencia oportuna y el diagnóstico oportuno va a permitir que el paciente sea evaluado de mejor manera y de forma multidisciplinaria. Como conclusiones, tenemos que, dependiendo de la tubulopatía, cada entidad va a tener una edad de aparición, manifestaciones clínicas de laboratorio, una gravedad y una evolución y pronósticos diferentes y propios, coincidiendo todas en su mayoría que hay una afectación del crecimiento. Los efectos adversos de los corticosteroides relacionados con la desaceleración del crecimiento deben ser conocidos, vigilados y sobre todo evitados utilizando protocolos que, bien sean eficaces, puedan durar menos tiempo y sean menos perjudiciales. Las enfermedades renales, especialmente las que comprometen la función renal, se manifiestan como retraso del crecimiento. La detección temprana permite intervenciones oportunas para optimizar esa posibilidad de alcanzar una buena salud y una talla adulta final normal. Es tan importante el riñón que existe un día mundial para él, y en uno de los años se celebró la enfermedad renal en los niños. Actuar precozmente para prevenirla, lo cual es fundamental.